tardes. Hola, Laurita. Hola. Hola, Max. Hola, Sol. Pues bienvenidos a su programa Factor Valor. Le agradecemos de antemano que nos esté viendo, que nos permita entrar a través de su pantalla a su casa. Y bueno, vamos a hablar un tema bien importante, continuación de la vez pasada, que fue de las leyes, en cuanto a qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y para eso está aquí nuestro experto y conductor, Max. Max. Bueno, Gracias, Sol. y Laurita, que le extrañamos la vez pasada. Gracias. Entonces, Aquí aquí estoy estamos. otra vez con ustedes. Gracias Y por vamos estar. a platicar nada más ahorita como una introducción para que tenga usted información en su casita. Hemos escuchado muchísima esta palabra de huachicol. ¿Quién no ha hablado de eso, verdad? Y todo el mundo lo ubica como robo de gasolina y cosas así muy simples. Pero si nos vamos un poquito más a la historia, nos vamos a dar cuenta que es algo más importante. Y resulta que aquí en Guanajuato y Zacatecas, parte de San Luis Potosí y una parte muy pequeña de Coahuila, había una etnia nómada conocidos como los huachichiles. Estos huachichiles en el siglo pasado eran como despectivamente les hablaban porque era como que la clase baja. Esta clase baja tomaba un alcohol que era adulterado y de pésima calidad, y entonces de ahí les pusieron los huachicoleros. Entonces era una forma despectiva de hablarle a esta etnia. Todavía hay algunos descendientes por ahí en Coahuila. Bueno, y de ahí viene esta palabra, en realidad quiere decir adulterado, como muchos ya sabemos, y como lo hemos platicado aquí en las televisoras, de toda la información que hemos juntado, pues sí sabemos que es una bebida adulterada. Actualmente es, por ejemplo, el tequila, que viene de maguey, es adulterado con alcohol de caña. Entonces ya cambió. Bueno, y de ahí es que se le pone este nombre al robo de gasolina. ¿Por qué? Porque en ese entonces, que era rústico los pozos, se hacía una perforación en el ducto, salía, iba escurriendo, como quien dice, la gasolina o la sustancia, y se recolectaba, pero como era muy rústico, ya iba súper contaminado, ya llevaba muchísimos residuos y entonces ya estaba adulterado. De ahí es que se le puso huachicoleo a los que robaban la gasolina. No es tanto que fueran robo, sino más bien adulterar. Y ya la venta, pues habla del robo, y del robo es de lo que vamos a hablar hoy en cuanto a las leyes. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Vamos a hacer un breve resumen con Max de lo que hablamos la vez pasada. ¿Te acuerdas, Max? Sí, estuvimos viendo, Sol, primeramente cuando se meten a robar nuestra casa, qué es lo que debemos de hacer, si tenemos derecho a la legítima defensa, si debemos de llevarlo a la autoridad, ¿no? Entonces estuvimos comentando varios de los supuestos, ¿no? Cuando agarramos a una persona en el momento en que comete un delito, que es en flagrancia, pues tenemos el deber como ciudadano, ¿no? Ajá. Ir a detener a esa persona, aunque no seamos policía, no seamos autoridad, tenemos el deber de... Es deber, o sea, es un deber cívico poderlo detener. Deber ciudadano poder detener a esa persona y llevarlo ante las autoridades correspondientes. Que en este caso el primer respondiente se llama, la ley, es el policía municipal, es el policía de proximidad. Exacto. Y después la policía de proximidad es el que tiene que darle continuidad ahora hacia el Ministerio Público para que el Ministerio Público haga lo conducente. Exacto. Y con esto nuestra finalidad es aprender precisamente a qué podemos hacer. Veíamos programas pasados, hablábamos del Año Nuevo, de qué nos afectó, qué nos gustó mucho, y nos platicaba Laurita de esa imagen, ¿no?, que mal impresionó, que es ver cómo quemaban a personas vivas. O sea, hasta dónde hemos llegado nuestra decadencia de llegar a esos extremos. Y a veces es por ignorancia. Claro. Entonces, precisamente, no tenemos derecho a hacer algo así, Claro. a ejercer violencia. Claro. Y entonces, bueno, no sé si ustedes recordarán, bueno, sé que nos están viendo en varias partes del estado de Guanajuato, pero aquí en la capital hace 2 años, que hubo un caso en el que... no sé si recuerdas, una persona pues de otra nacionalidad, era un gringo, y alguien se metió a su casa y esta persona lo mató con un picayelo o algo así, o sea, lo mató y bueno, obviamente pues el señor no lo metieron a la cárcel, no le pasó nada porque pues fue en defensa de, ¿no? Sí, de hecho hubo una reforma
al Código Penal del Estado de Sí, Guanajuato. estaba muy sonado en ese tiempo Sí, esa de la sí, reforma sí, que creo fue estaba. un caso por el Pipila, ¿no? La bajada Ajá, Pipila, exacto. de un hotel, creo que era. Precisamente en ese tiempo hubo una reforma al Código Penal, donde ya se permitía la legítima defensa dentro de tu casa, porque no se permitía dentro de tu casa. O sea, si alguien se metía a robar, no podías tú el derecho de hacerle mismo daño, de Hacerle corresponder, algo. de repeler ese propio daño. Entonces, en ese momento, por eso fue una excluyente de delito, por la que no se le pudo acusar, porque precisamente ya había entrado en vigor esa reforma legislativa, y pudo entonces el que estaba en propiedad de su casa y posesión, pudo entonces defenderse. Wow. Pero, fue- fíjate, Max, que se contradice un poco, porque nos platicabas tú que tiene que ser en igualdad, Claro, proporcional. claro, debe ser directamente proporcional. Y eso Y- también y- es y muy matar difícil, por un robo. Y es muy difícil también para las autoridades, en el caso del Ministerio Público, ¿no? Cómo probar el ánimo del delincuente, ¿no? ¿Cuál es el ánimo realmente, el daño que quiere hacer? Si nada más quiere meterse a tu casa a robar, o quiere meterse a tu casa a robar, y además provocarte un daño personal, Claro. la muerte. Hijo, qué Aparte creo difícil, que sí ¿no? llevaba un arma, ¿no? O sea, no sé, recuerdo algo llevaba. exactamente. Ajá, no, tampoco recuerdo exactamente, pero pues bueno, supongo que ya las investigaciones y todo pues dieron con Sí, que... sí, y de entrada lo que comentaba Sol, la legítima defensa debe ser en la misma proporcionalidad, ¿no? En el mismo daño, tú poder defenderte Pero cómo ante saber, ese daño. pero cómo saber Ajá, y qué cómo va, es qué va a así, hacer. Exacto, ¿no? Exactamente, por eso es muy difícil la autoridad poder como tipificar, Claro. ¿no? El delito Eso. por el cual se va a acusar, ¿no? Y algo que queremos reforzar para que quede bien clarito es esta reforma que hubo, donde antes el Ministerio Público era el que hacía la investigación y hacía lo que quería. Sí. Seguía el proceso o no, no le importaba. Con la reforma del 2008. Pero ahora, con esta reforma del año pasado, precisamente, ahora pasa con el juez directo. Sí, hay un juez, una figura que se denomina el juez de control, ¿sí? Que después de que el Ministerio Público ya formó la imputación, le llamamos también la formulación de la imputación, y vincula a proceso, a partir de ese momento el juez ya conoce del caso. Ok. Y toda actuación que haga el Ministerio Público está regulada por el juez de control. Y además tenemos derecho a un, ¿cómo se llama? ¿Acompañante jurídico? Un asesor. Un asesor jurídico que tú vas y tú denuncias Sí. y tienes que exigir que te den un asesor jurídico, que es el que va a llevar el proceso y te va a decir cómo va, porque ¿qué pasa en estos tiempos? Vas a hacer la denuncia ante el ministerio y ahí quedó. Y pasan los meses y vas y no ha habido nada y de ahí no pasa. Sí, en la ley ¿Qué es general, lo más? en la ley general de víctimas se contempla ya la figura del asesor jurídico, ¿no? Es Entonces, como el acompañante. podemos exigirlo. Sí, claro, en todo el proceso penal. ¿Y qué En todas pasa las si no te etapas. no te lo otorgan? Es una violación es un derecho y se te viola el procedimiento, ¿no? Entonces, si no cuentas con un defensor, se te está violando tu derecho a la debida defensa y a una defensa adecuada. Y, por ejemplo, no me lo dan, no pasa nada, ¿qué puedo Para eso está hacer? el juez de control. Ahí entra también el juez de control. Entonces ya se busca la autoridad Ajá, o cómo. Sí. O sea, ya incluso tú como víctima puedes decirle, juez, no tengo asesor. Dile a la autoridad que me designe un asesor jurídico. ¿Y cómo llegas con el juez si no te dejan ni pasar a veces? Es en el momento en que se formula la imputación, en la audiencia de vinculación a proceso, que es la audiencia cuando el Ministerio Público ya da a conocer al presunto responsable de la comisión de un delito. Desde el primer momento, desde la primera audiencia que tienes contacto con el juez, ya puedes hacer la petición, si no tienes un asesor jurídico, directamente con el juez. ¿Sí? Decirle no tengo asesor jurídico. O directamente haces un escrito también. Un escrito promoviéndolo ante el juez, diciendo no tengo asesor jurídico. Y ahí entra el juez de control para decir que se te asigne un asesor jurídico. Exacto. Y esa información, Laurita, es la que nos falta. Claro. No tenemos idea, nos hacen algo y vamos, denunciamos y ahí quedó. No, y es lo que genera violencia, ¿no? Porque no, las personas dicen, ay, no, pues, si nunca me van a hacer caso, pues mejor lo hago yo por mi propia mano, ¿no? Exacto. Y es lo malo, o sea, no tener conocimiento de esto que nos estás diciendo, Max, y claro, eso es súper importante, evitar importancia. Sí, porque si sabemos ya qué proceso, y además veíamos la vez pasada que es larguísimo, es tedioso, pero si no lo hacemos, entonces se cancela, se da el carpetazo y se cierra el expediente. Claro. Entonces, qué difícil eso. Esto que
Esto que tiene aquí en la pantalla, Ajá. ¿qué nos está diciendo? Sí, mira, ahí en la presentación que estamos viendo hablamos precisamente de lo que ya hablamos la semana pasada del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, ¿no? Que nos hace falta mucha cultura de la legalidad y tenemos que entender primeramente para qué son las leyes, ¿no? ¿Por qué tenemos un Estado de Derecho? ¿Por qué tenemos leyes y por qué tenemos que obedecer estas leyes, ¿no? Recordemos el Leviatán de Thomas Hobbes en su libro, que hacía la descripción de un estado salvaje, ¿no? De todos contra todos. Entonces ahorita en estos tiempos no creo que podamos vivir en sana convivencia haciéndonos daños unos a otros, ¿no? Exacto. Tenemos que regular la convivencia social y para eso están las leyes, para regular esos ordenamientos, y son 4 principales fines los que tienen las leyes. Primeramente, que las leyes se establecen de manera democrática, ¿no? A ver, para irnos por pasos. ¿Qué entendemos la mayoría de la gente por democracia? Democrático. Que se establece en democrático porque ¿quién es el que hace las leyes? Son los legisladores. ¿Y quiénes eligen a los legisladores? Pues supuestamente nosotros. Nosotros como pueblo son los representantes, en teoría Claro. deben ser los representantes democráticos del pueblo y ser la voz del pueblo. Entonces ellos, al ser elegidos democráticamente a través del voto, tienen esa legitimación para hacer una ley. Eso significa que la ley es democrática, es hecha democráticamente. El problema es que como que falta información porque tú votas por alguien, pero resulta que después salieron un montón que ganaron por ese partido, pero tú ni los conoces. Entonces, ¿cómo está eso, no? Está así Ese es otro problema, medio raro. los famosos plurinominales, ¿no? Ah, que sí. había también varias reformas que quieren quitar el número de plurinominales, porque son 200 plurinominales. Que ganan un dineral y la verdad es que no hacen O sea, nada. los de las listas Y nacionales. ni siquiera los escogiste. Y ni siquiera los los- partidos exactamente. políticos y se van designando conforme al número de votos de cada partido político. O sea, Imagínate, tenemos 500 legisladores y de esos 500 legisladores 200 son de listas nacionales y no sabes ni quiénes son. exacto, aparte de todo. Bueno, entonces vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda? Sí. La segunda es que la ley es aplicable para todos, ¿sí? Todos tienen Para derecho. todas las personas, ¿no? No importa raza, etnia, color, Y religión. nadie se excusa del cumplimiento de la ley. Todos tenemos que cumplirla porque las leyes están hechas para todos. Ok. La tercera. Tercer supuesto, ¿no? Que las leyes protegen derechos individuales. Veíamos que los derechos están protegidos. Híjole, ese hay que grabarlo. Y aprendernos, pues por eso están los tratados de derechos humanos, la Constitución y las leyes de derechos humanos, ¿no? Ok. Para Y- poder exigir nuestros derechos. Ajá, y la cuarta. Y la cuarta, que la ley debe ser, ya veíamos, coercitiva y es obligatoria, es de cumplimiento obligatorio. O sea, no es de si quieres. No, es obligatorio para todas las personas. Todos debemos obedecer la ley y nadie tiene excusa para no obedecerla. Si la desobedecemos, ¿qué tenemos como consecuencia? Una sanción. Sanción exacto. penal, administrativa, civil, de cualquier política, cualquier índole, dependiendo de lo que cometas. Exacto. Y que por supuesto, porque no tenemos la información adecuada, es que no actuamos conforme a derecho. Exacto. Porque no tenemos la menor idea. Yo no sabía muchas cosas que nos está platicando Max. Yo pensé que era ir a denunciar y esperar a que hicieran todo. Resulta que no. Hay que ratificar, hay que seguir un proceso, es largo, es tedioso, pero es como se cumple. Si no, se cierra y después nos quejamos de que no hace nada las autoridades cuando sí hacen. Pero si no les damos las armas, Sí. pues ¿cómo lo hacen? Exacto. Y hablando de armas, pues vamos a un pequeño cortecito para armarnos de valor. Sí. Regresamos en un momentito. No le cambien.